Buenos días, queridos amigos y hermanos. ¿Todo bien? Todo, qué bueno. Antes de iniciar, quisiera saber si tenemos hermanos de otras congregaciones que nos estén visitando. Parece que nadie. Todos ya volvieron a sus trabajos, se acabaron las vacaciones. Segunda pregunta. Amigos, personas que nos estén visitando por primera, segunda vez y que no hayan entregado su vida al Señor Jesucristo, que no hayan hecho un compromiso con el Señor. ¿Nadie levanta la mano? Todos de casa. Allá tenemos a un joven. Bienvenido. El Señor te bendice. A excepción de ese joven, todos somos de casa, todos somos discípulos. Por tanto, el Señor tiene la libertad de hablar. La génesis de esta palabra que queremos compartir surgió no por un sueño, no por una visión, no porque el Señor me reveló, sino que el Señor se muestra, se revela y habla también en forma natural. El domingo pasado, en la sobremesa del almuerzo con mi hijo, conversamos y él pone un tema sobre la mesa y Miriam me dice, mira, esa es una palabra para enseñar. El martes estoy en la reunión de oración y un hermano participante de la reunión nos cuenta que él había estado participando durante un año en otra congregación y le habían predicado sobre un evangelio, entre comillas, que no le pareció correcto, adecuado a lo que es la enseñanza de reino. El día miércoles estamos, después de la reunión de oración de la mañana, de las 6 de la mañana, estábamos tomándonos un café con los hermanos participantes y un hermano empieza a conversarnos y nos participa de una inquietud que él tiene. Y eso me trae a la memoria lo que habíamos conversado el domingo con mi hijo y lo que había escuchado el día martes de este hermano. Y le comento a Juanito Bachter, nuestro pastor, y le digo, mira, tuvimos esta conversación y me la recuerda lo que Claudio nos está compartiendo en esta mañana. Y Juan me dice, el domingo no estoy, predica esa palabra. Así de natural se van dando las cosas muchas veces. Y aquí estoy. Y estamos adorando hoy en la mañana. ¿Y cuál fue la palabra que más repetimos durante la adoración de hoy en la mañana? ¿Se recuerdan? Majestad. Luego hablamos de el Rey que vendrá. Luego sale Luis a hacer la presentación y nos enseña, nos habla
de que la presentación es la preparación que deben hacer los padres sobre sus hijos para que lleguen al reino. Y de eso nos quiere hablar el Señor hoy día. Palabra de reino. ¿Qué es majestad? Fue tanto la reiteración de este término majestad que fui atrás y buscamos en la RAE, en la Real Academia, qué significa esta palabra. Grandeza, superioridad, autoridad sobre todo. Eso es majestad. Y estuvimos un buen rato hablando de majestad, cantándole al Rey. Apúchense los cinturones. Vamos a despegar. Va a haber algún remesón seguramente. Majestad. Tenemos una audiencia con Su Majestad. Nos recibirá hoy a las 10:30 de la mañana y nos va a ofrecer una audiencia de 2 o 3 horas. Pero yo llego a las 11. Total, es la majestad nomás. Y me voy antes que se la audiencia total, es la majestad nomás la que me está dando la audiencia. De lo que queremos conversar hoy día es tú o todos tenemos dos opciones como creyentes. O somos ciudadanos del reino o somos siervos del reino. Permítanme contar una historia breve. Dios crea al hombre, crea a Adán y hace un pacto con él. Y en Génesis 2, 15, 17, ¿qué encontramos? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Antes, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, porque ciertamente morirás. Hace un pacto. Y ese pacto demanda obediencia. ¿Qué hace Adán? Rompe el pacto. Seguimos avanzando. Y el mismo Génesis 9:6 nos habla de otro personaje, Noé. Y Dios nuevamente hace un pacto. No por iniciativa del hombre, el hombre no tiene iniciativa para hacer pacto con Dios. Los pactos siempre son iniciativa de Dios. Y hace un pacto eterno, que pone una figura, ¿verdad?, del arco iris, pero también es un pacto de fe y obediencia. Seguimos avanzando en el mismo libro de Génesis, llegamos al capítulo 17, versículos 9 y 10, y Dios nuevamente hace un pacto con Abraham. Este es un pacto también de fe y obediencia.
de fe porque Dios le hace una promesa, Abraham la cree, pero Abraham obedece. Tiene que salir, dejar lo que tiene. Hay una demanda. Seguimos avanzando en la Biblia, llegamos al libro de Éxodo y Dios nuevamente hace un pacto con Israel a través de Moisés. Éxodo 19, por favor, 5 y 6. Del 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios ofrece un pacto con una nación. Esta famosa palabra berit, el pacto. Y con ese pacto luego viene todo lo que nosotros conocemos en Éxodo, en Número, en Levítico, en Deuteronomio, todo lo que es ley. Con este pacto se desarrolla toda la ley, que es la constitución de una nación. Casi 500 años antes, 400 años antes de esta promesa que ha hecho, pacto que ha hecho Dios con Abraham, su descendencia, una familia, entra a Egipto alrededor de 70 personas. Pasan 400 años y de esta familia que se ha multiplicado ya son casi 2 millones. Esta familia se ha convertido en un pueblo. Este pueblo es sacado de la esclavitud de Egipto, es llevado al desierto y en el monte se entrega esta ley, se entrega este pacto. Y este pueblo se convierte en una nación. Hay un Estado. Familia, pueblo, nación. Esta nación se da un tipo de gobierno, o Dios le establece un tipo de gobierno, que no es una democracia, no es una república, es una teocracia. El gobierno sobre este pueblo lo tiene Dios. El rey de esta nación es Dios. Hay un gobierno monárquico. Y cuando hay un gobierno monárquico, hay 2 categorías de personas. No hay más. El rey que ordena, su majestad, y los demás para abajo son todos siervos. Pero este pueblo de Israel que tenía este gobierno con un rey, pasado algunos años ya establecido en la tierra prometida, se da un gobierno institucional a través de los jueces, pero el que sigue mandando es Dios. Pero Israel dice ahí en el primer libro de Jueces,
capítulo 8, versículos 4 al 7, este pueblo dice, no queremos seguir gobernados como estamos. Nosotros queremos un rey, pero queremos un rey como todas las otras naciones. El profeta Samuel, el juez Samuel se duele, le dice a Dios la condición y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No quieren que yo les gobierne. Ellos quieren un gobierno como todas las otras naciones. Ya no quieren ser la nación especial, ya no quieren ser el tesoro, ya no quieren ser la niña de mis ojos. Quieren ser como los otros. Pues bien, les daré el gusto, pero aténganse a las consecuencias. Tendrán que diezmar a ese rey, sus mujeres irán a servir al palacio, sus jóvenes se prepararán para la guerra. Es decir, asuman las consecuencias. Terminamos con el antiguo pacto y llegamos al nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Romanos 5, 18, 20, por favor, busquemos. Así como la transgresión de uno vino, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice simplemente y claramente que en Jesús se cumple toda la ley. Esa ley que se dictó en el pacto, Jesús la vino a cumplir porque los hombres era imposible que la cumpliera. Y nosotros hemos creído aquello. Hemos creído que Jesucristo vino, murió y resucitó a causa de nuestro pecado. Y así se constituye en Rey y Señor. Pero cuando decimos que Jesús vino y muere a causa de nuestros pecados, Él está haciendo una demanda. ¿Y qué demanda está haciendo? Está haciendo la demanda del arrepentimiento. En síntesis, quisimos entrar al reino, fuimos llamados para ingresar al reino de Dios,
primero hay una demanda. La puerta se llama arrepentimiento. Mateo 3:2. ¿Qué nos dice? Esto lo dice Juan el Bautista. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres entrar al reino? ¿O cómo entraste al reino? Con arrepentimiento. Fuimos trasladados de un reino a otro reino. Fuimos rescatados del reino de Satanás al reino de la luz admirable. Reino igual monarquía. Monarquía en el reino es igual Señor. Palabra muy enseñada. Kyrios, majestad, Rey Supremo, autoridad sobre todo. Hemos cantado majestad. En antítesis al reino está la república. Y en la república, ¿qué encontramos normalmente? Ciudadanos. ¿Y qué son los ciudadanos? Queridos, todos somos ciudadanos de alguna nación. Los hermanos presentes que son extranjeros tienen la ciudadanía donde nacieron. Y hay muchos que quieren ser ciudadanos de Chile habiendo nacido en otra nación. Hoy día está de moda en internet la publicación de una serie de apellidos para los que quieran tener la ciudadanía española. Y hay muchos que están optando por tener la ciudadanía española. ¿Para qué? Para tener los derechos de los ciudadanos españoles. Nosotros somos ciudadanos chilenos y tenemos derechos. El ciudadano es un súbdito de un Estado que posee capacidad jurídica para ejercer sus derechos políticos, públicos y privados. La ciudadanía nos da derechos, que podemos ejercer ciertos derechos. Y el siervo, bueno, el siervo también es un súbdito de un monarca, de un rey. Y este súbdito está sometido incondicionalmente al servicio del rey, su señor. ¿Queremos ser ciudadanos del reino de Dios o queremos ser siervos en el reino de Dios? En la esfera religiosa, aunque a muchos no les gusta esta palabra porque no la han entendido muy bien, pero estamos en una religión, el cristianismo es una religión, les guste o no les guste a muchos. En la esfera religiosa, siervo significa obediencia absoluta del hombre a Dios, a la aceptación incondicional de la voluntad divina. Pablo, en su carta a los romanos, iniciando su carta, capítulo 1, versículo 1,
Pablo era un hombre libre, era un ciudadano de Roma. Políticamente era eso, jurídicamente era eso. Pero él se presenta y dice, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuál es nuestra realidad? Lamentablemente, muchas veces dista bastante de lo que es ser realmente un siervo. Y nos han presentado, y a veces nos hemos convertido con un evangelio, y aquí recuerdo al hermano del culto de oración, de ofertones. Dios te sana, Dios te da trabajo, Dios es consejero familiar, Dios es consejero matrimonial, Dios es economista y te soluciona tus problemas económicos, tus problemas financieros. Dios es el mentolato, Dios es tu niño de los mandados al cual tú puedes dejar cuidando la casa cuando te vas de vacaciones. Dios es el personaje que te cuida el auto mientras tú vas de compra. Dios es un término que usábamos cuando yo era joven. Dios es el Perkin. Nos han enseñado muchas veces ese evangelio. Y con ese evangelio sí nos convertimos en ciudadanos, porque exigimos nuestros derechos. Hoy día está muy de moda la palabra empoderado. La ciudadanía está empoderada, la clase media está empoderada, tiene autoridad, reclama sus derechos. Los niños tienen derechos. Respetemos los derechos de los animales. Pero ¿quién habla de los deberes? Juan, el domingo pasado, nos hablaba de la infiltración que ha sufrido la Iglesia con las cosas del mundo. Esta es una de las infiltraciones. Dios no me dio lo que yo le pedí, así es que me voy. A mí me dijeron que Dios iba a sanar a mi mamá. Mi mamá se murió, así que no sirve. Pero si predicáramos el evangelio del reino en que dijéramos, el Señor tiene autoridad sobre todo. Dios es el que decide, aun contra tu voluntad, porque la voluntad de Él es perfecta. Si enseñáramos eso, creo que seríamos siervos. Respetaríamos la majestad de la cual hemos cantado tan fuertemente, tan emocionalmente. Dios quiere adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. No sé si alguna vez he dicho esto acá, pero en la clase sí lo he dicho. ¿Qué es ser adorador en espíritu y en verdad? Adora con lo de adentro, adora con el espíritu, con toda tu fuerza, pero también con el entendimiento. Y cuando tú dices majestad, cuando tú dices rey, y te paras y te vas, no sé a quién le creo. Al que dijo majestad rey o al que se paró y se fue.
la ciudadanía empoderada en la iglesia. Queridos, permítanme decirle una cosa. En el reino de Dios no caben los ciudadanos. ¿Saben dónde caben los ciudadanos? Posiblemente en una iglesia, posiblemente en una congregación, donde tú eliges, decides y haces lo que quieres. Pero en el reino de Dios no hay ciudadanos. En el reino de Dios hay un rey y los demás somos todos siervos. Nos guste o no nos guste. Esa es la verdad de Dios. Dios no hace lo que yo quiero, por tanto me voy. Pablo, y cuando hablamos de Pablo tenemos que inclinarnos un poco. Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero se es esclavo, primero se es siervo, después se tienen ministerios, después se es apóstol, primero es siervo, primero es esclavo. Tenemos un personaje en la Biblia que lamentablemente la iglesia evangélica, los evangélicos, no lo consideramos mucho, o no la consideramos mucho. ¿Se han dado cuenta que en los encuentros de mujeres, en los congresos de mujeres, se habla de todas las mujeres de la Biblia, fundamentalmente del Antiguo Pacto, pero se saltan una, del Nuevo Pacto, importantísima? Lucas 1:38. Lucas 1:38. ¿Qué dice? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el 46 se reitera: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, porque mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Reiteramos Pablo 1:1, Romanos 1:1. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hay una gran discusión entre los estudiosos de la Biblia y los teólogos, si en la Biblia hay 30.000 o 50.000 promesas para los hijos de Dios. Y hay que tomar todas las promesas. Quedémonos en 30.000, quedémonos en 5.000, quedémonos en 50.000. No tiene más importancia. O si tiene una importancia, hay otra que es mayor. Contra o frente a todas estas promesas, Dios tiene una demanda para sus discípulos. Tú quieres reclamar todos los derechos, todas las promesas que Dios ha hecho, Dios te hace una sola demanda: obedéceme, obedéceme. Si no hay obediencia al Rey,
difícilmente podemos hacer presente nuestros derechos entre comillas. Una demanda, obediencia. Y les hago una recomendación, queridos, lleguen a su casa o durante esta semana, en lo posible, lean solamente y estudien solamente 3 capítulos de la Biblia. 3. Pero estúdienlo, medítenlo. En el Evangelio según San Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Ciudadanos o siervos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Dios? Esta es otra pregunta en otro café después de la oración. Claudio conversa y dice, el problema muchas veces en la iglesia es que ponemos sobre el ser discípulos de Dios es ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amén, no hay duda de aquello. La Biblia lo dice, lo creemos y así es. Somos hijos de Dios. Pero Dios nos demanda que sus hijos sean discípulos. Y los hijos, la mayoría de acá tenemos hijos, hemos tenido hijos pequeños. Papá, quiero esto. Papá, quiero esto otro. Y muchas veces el papá, sin que el hijo se lo pida, se lo da porque conoce sus necesidades. Pero ¿quién quiere ser enseñado? ¿Quién quiere ser discipulado? ¿Quién quiere ser disciplinado? ¿Han conocido un hijo, salvo el mío, que se ande poniendo para que lo disciplinen? ¿Que se ande poniendo para que lo corrijan? ¿Que se ande poniendo para ser enseñado? Es mejor ser hijo regaloneado, nada más. Pero el Señor quiere discípulos. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Pero Dios quiere hijos discípulos. Discípulos dispuestos a ser enseñados, corregidos y disciplinados si es necesario. ¿Podemos ser amigos de Jesucristo? ¿Creen ustedes? Sí, amén. Podemos ser amigos de Jesucristo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os di a conocer. Juan 15:15. Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque todo lo que el Padre me enseñó, todo lo que he recibido del Padre, a ustedes se lo he dado a conocer. No hay nada oculto. Por eso yo los llamo mis amigos. ¿Podemos ser amigos de Dios? Sí. Podemos ser amigos de Jesucristo.
porque Él nos ha enseñado todo lo del Padre y está escrito aquí en su palabra. Podemos ser, pero estos amigos, ¿qué fueron primero de Jesucristo? Primero fueron discípulos, fueron siervos. Ya no los llamaré siervos, es decir, fueron siervos. Tú quieres ser amigo de Jesucristo, primero sé siervo. Tú quieres ser amigo de Jesucristo, sé primero discípulo. No hay otra forma de llegar a ser amigo de Jesucristo. El Señor nos habla profusamente en sus enseñanzas de ser siervo. Siervo fiel, siervo infiel, pero siempre siervos, siempre esclavos. ¿Quién que tenga un siervo, luego que termina de sus labores, lo invita a que se siente a su mesa, sino que antes le dice, ve, sírveme y después come tú? Siervo infiel, solo hiciste lo que tenías que hacer. Somos amigos de Jesucristo porque Él nos ha revelado todo. No hay nada oculto. Lucas 12 para terminar. Podemos ser sus amigos porque ya conocemos todo. Tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado el siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que Él pondrá sobre todo, le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sabe que este siervo no recibirá el perjuicio porque hizo o no hizo? Recibirá el azote, el castigo, la reprimenda
como ustedes quieran llamarle, porque no hizo sabiendo lo que tenía que hacer. El 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo su voluntad. Querido, ¿tú conoces la voluntad de Dios? Cada uno respóndase. Cada uno respóndase. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Somos discípulos? ¿Somos siervos? ¿Quién desea en esta congregación ser ciudadano de la iglesia? ¿Quién de esta congregación quiere ser siervo del reino? Yo no sé, queridos hermanos, si tomamos conciencia cuando hacemos un compromiso. Ya está bueno, queridos, de jugar a la iglesia. Es muy bonito cuando nuestros hijos, los hermanos que tienen niños pequeños, nos cuentan que en su casa juegan a la iglesia. Uno predica, el otro canta. ¿Ah? Es bonito que los niños lo hagan, pero nosotros ya estamos más creciditos como para seguir en ese jueguito. El Señor hoy nos demanda responsabilidad. Estoy seguro que esta palabra a muchos no les acomoda. Pero ya está bueno. Tenemos bastante televisión, tenemos bastante radio, tenemos bastantes congregaciones con mensajes de ofertones. Esta, queridos amigos, hermanos, es una congregación que ha abrazado y camina en la enseñanza, en la doctrina del reino de Dios. Y quien quiera participar tendrá que escuchar palabra del reino de Dios. No sé cómo terminar. Simplemente creo que nos queda nada más que inclinar nuestro rostro y decir: Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos pretendido ser ciudadanos, exigir nuestros derechos, olvidando nuestros deberes. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos estado en desobediencia. Padre, perdónanos, porque muchas veces
hemos querido que se haga nuestra voluntad y no la tuya. Padre, perdónanos, porque muchas veces huimos y no aceptamos tu señorío. Perdónanos, Padre, perdónanos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.